La revolución copernicana, el momento clave en el ascenso al poder de la fe científica, la visión científica del mundo, es la llamada revolución copernicana. Giordano Bruno murió en 1600. Copérnico murió en 1543, y su libro salió en el año de su muerte, 1543. Antes de este tiempo, la astronomía medieval y la astronomía de tiempos antiguos se habían basado en la teoría geocéntrica de que la Tierra estaba en el centro del universo y todo giraba a su alrededor. Pero había ciertos movimientos irregulares de los planetas, para explicar los cuales, los astrónomos desarrollaron todo tipo de ciclos dentro de ciclos para mostrar que estaban haciendo movimientos irregulares. Y la nueva fe en el misticismo platónico, que los números corresponden a la realidad, que Dios hace las cosas, la naturaleza hace las cosas de la manera más simple posible, hizo que algunas personas se sintieran insatisfechas con esto. Y Copérnico hizo todo tipo de cálculos y finalmente llegó al descubrimiento que no se basaba en la observación. Se basaba en la fe matemática, de que, para hacer la explicación más simple posible de los movimientos en el cielo, uno debe asumir que la Tierra gira alrededor del Sol junto con los planetas. Sobre esto se deben decir dos cosas: el descubrimiento de esta nueva verdad, que parece ser verdadera porque se puede apuntar un cohete y llevarlo al lugar correcto en el cielo creyendo esto. El descubrimiento de esta nueva verdad no refuta el hecho de que los cuerpos celestes de hecho giran alrededor de la Tierra porque cualquiera puede observar eso todos los días. La verdad científica del heliocentrismo, que la Tierra gira alrededor del Sol, solo explica, a nivel científico, los movimientos complejos que los cuerpos celestes y la Tierra hacen entre sí para crear el efecto que vemos todos los días, que es que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y el efecto sigue siendo el mismo. Y así, la teoría copernicana no elimina ni el libro de los Salmos, que habla sobre el Sol que conoce su ocaso, Salmo 104, 19, ni contradice nuestra experiencia diaria de ver al Sol girar alrededor de la Tierra. Las personas que cambian de opinión y piensan solo en términos de esto, que la Tierra gira alrededor del Sol como un hecho de la experiencia cotidiana, están mezclando lo que es una especie de explicación técnica con la experiencia diaria. Hay dos esferas diferentes. Lo segundo que hay que decir sobre esta revolución copernicana es que el llamado nuevo universo que se abre con la revolución copernicana no es incompatible con la ortodoxia. Kireyevsky, de hecho, dice que los ortodoxos solo pueden asombrarse de que quisieran quemar a Galileo en la hoguera por el hecho de que él dijo la herejía, incluso la llamaron herejía, de que la Tierra gira alrededor del Sol. Y Kireyevsky dice que es incomprensible para una persona ortodoxa como esto puede ser una herejía. Porque el racionalismo escolástico había tomado tal posesión de las mentes occidentales que todos los silogismos de la escolástica, ya fueran basados en las escrituras o en Aristóteles, tenían el mismo valor, y así las teorías sobre si la Tierra se mueve o permanece quieta se convierten en dogma. Mientras que la ortodoxia distingue cuidadosamente las verdades que son de fe, los dogmas, de aquellas que son externas y están abiertas a varias interpretaciones y especulaciones. Y en los escritos sobre el Hexaemeron de San Ambrosio, San Andrés el Grande, San Basilio el Grande y otros santos padres, son muy cuidadosos en distinguir lo que es revelado por Dios y lo que son solo especulaciones de los hombres. Y él dice que no es importante para nosotros especular sobre cómo suceden todas estas cosas, que permanece quieto, que se mueve, cómo se pueden explicar los cometas, todo eso es muy secundario y no afecta nuestra fe. La revolución copernicana dio lugar a nuevas visiones religiosas del hombre destronado y solo en un universo frío e infinito. Pero estas visiones religiosas no son deducibles de los nuevos hechos. Los nuevos hechos en sí mismos no cambian nada en la religión de uno. Solo muestran que el impulso primario en esta nueva visión científica del mundo era un impulso religioso, que los hombres estaban buscando una nueva fe que se puede encontrar al mirar el mundo exterior. Los hombres deseaban tener una nueva fe, y usaron los hechos que descubrieron para ayudar a lograr esto. Lo mismo sucede todo el tiempo desde entonces en la historia del Occidente moderno. Lo siguiente que discutiremos será algo que quizás no tenga una significancia histórica directa,
Pero es algo que tiene una significancia muy profunda al revelar la filosofía del hombre moderno y un precursor de movimientos posteriores. Esto concierne a algunos de los movimientos religiosos del periodo del Renacimiento, además de la Reforma protestante. Milenarismo. Se podría decir que la corriente principal de la religión en este momento era el protestantismo y el catolicismo cada vez más secularizado, ambos reduciendo la religión a la razón y el sentimiento. Se podría decir que el catolicismo trató de preservar algo del pasado, pero obviamente estaba haciendo grandes concesiones al espíritu de la época, que él mismo había iniciado, estaba muy ligado a la nueva era. Pero en este periodo hay una serie de corrientes subterráneas en la religión que son muy sintomáticas. Hubo movimientos de milenarismo. Y un libro clásico sobre esto llamado La búsqueda del milenio, que es un estudio de los movimientos milenaristas de este periodo desde la Edad Media hasta la Reforma. Norman Cohn dice, no parece haber evidencia de tales movimientos antes de los últimos años del siglo XI. Ese es precisamente el momento en que Roma dejó la Iglesia. Ese mismo nuevo espíritu se reveló en el surgimiento de estas nuevas sectas. Este es también el mismo periodo, por cierto, en que comenzó la práctica de la flagelación, después de que Roma dejó la Iglesia. Este autor está muy orientado secularmente y dice que esto se debe a las nuevas condiciones sociales, es decir, el surgimiento del comercio y la industria reemplazando a la agricultura. Pero podemos decir con seguridad que las nuevas condiciones mentales, el comienzo, la apertura de la posibilidad de un nuevo tipo de cristianismo una vez que se deja atrás la ortodoxia, esto es más probablemente la razón dominante. Incluso habla de esto en este libro, contrastando la actitud antes de la Edad Media con la actitud en la Edad Media y el Renacimiento. Si la pobreza, las dificultades y una dependencia a menudo opresiva pudieran por sí solas generarlo, el milenarismo revolucionario habría corrido fuerte entre el campesinado de la Europa medieval. De hecho, rara vez se encontraba una marcada disposición por parte de los siervos a huir, esfuerzos recurrentes por parte de las comunidades campesinas para obtener concesiones, breves y espasmódicas revueltas. Tales cosas eran bastante familiares en la vida de muchas mansiones. Pero solo muy raramente se podía inducir a los campesinos asentados a embarcarse en la búsqueda del milenio. Lo que está describiendo es la civilización de un lugar ortodoxo tradicional, tierra, pero bajo nuevas condiciones, tanto bajo nuevas condiciones externas cuando surgen el comercio y la industria, y muchos de estos nuevos sectarios estaban en los gremios de tejedores donde tenían la posibilidad de desempleo cuando los mercados extranjeros se cerraban y así sucesivamente. La inestabilidad de su vida tuvo una influencia en las visiones religiosas también, pero también porque entró este nuevo espíritu, lo que significaba que la ortodoxia no era suficiente. Y hubo un comienzo de una búsqueda de un nuevo cristianismo, una nueva religión. En la sociedad tradicional, orientada a la tradición, este mismo autor dice, el mero pensamiento de cualquier transformación fundamental de la sociedad era apenas concebible. Y estos nuevos movimientos comenzaron a concebir la idea de una transformación fundamental de la sociedad, es decir, el comienzo de lo que más tarde descubriremos es el movimiento de la revolución de los tiempos modernos. Algunos de estos sectarios fueron llamados los hermanos del espíritu libre, y florecieron desde el siglo XI en adelante con una doctrina de que Dios es todo lo que es, cada cosa creada es divina, que una nueva era del Espíritu Santo está llegando, y cuando Joaquín de Fiore ya proclamó su enseñanza, ellos siguieron su enseñanza de que cada persona tiene el Espíritu Santo y es el mismo divino y, por lo tanto, puede cometer pecado y aún ser puro. Hay una cierta hermana Catalina en el siglo XIV que tuvo una experiencia estática y luego proclamó, alégrense conmigo, porque me he convertido en Dios. Esto no está tan lejos nuevamente de Francisco de Asís. Otro movimiento se llama el movimiento taborita en el siglo XV, que fue un movimiento de comunismo, un retorno a la edad de oro donde todos son iguales. En este momento había un tal Thomas Manzer que nació solo unos años después de Lutero, quien predicó el milenio y la exterminación masiva de todos aquellos que se oponían a su doctrina. Según él, todas las cosas debían ser mantenidas en común.
pero fue capturado y asesinado después de una revuelta que intentó liderar. Curiosamente, este mismo hombre Thomas Müntzer fue idealizado por Friedrich Engels, quien escribió un libro completo sobre él, creo. Y los historiadores comunistas hasta el día de hoy en Rusia dirán que él es un precursor del comunismo, y veremos más adelante que sus ideas económicas no tienen nada que ver con eso. Sin embargo, estaba en el mismo espíritu que el movimiento comunista, que es un movimiento milenario, un movimiento quiliástico, pero a diferencia de Müntzer, sin hablar del Espíritu Santo. Luego, nuevamente en 1534, hay personas que se llamaban a sí mismas anabaptistas, es decir, que estaban en contra del bautismo infantil porque cada persona tiene que saber por sí misma en qué se está metiendo. Tuvieron un levantamiento armado en Münster, que fue precedido por hombres salvajes corriendo por las calles llamando al arrepentimiento, y hubo visiones apocalípticas justo en las calles. Esta ciudad de Münster fue proclamada como la Nueva Jerusalén. La mayoría de los luteranos se fueron. Y los anabaptistas de todas las ciudades cercanas vinieron a esta ciudad de Münster, que tenía una población de alrededor de 10.000 personas. Pasaron por los monasterios e iglesias, los saquearon. Y en una noche, tomaron todas las pinturas y estatuas y libros de la catedral católica y los destruyeron. Dos llamados profetas holandeses se convirtieron en sus líderes, Mathis y Bo Kelson, y convirtieron esta ciudad en una teocracia. Todos los luteranos y católicos que quedaron fueron condenados a ser ejecutados, pero luego suavizaron esto y los expulsaron de la ciudad. Después de esto, se estableció un nuevo tribunal de justicia en el que era un delito no estar bautizado en la fe anabaptista, lo cual era castigable con la muerte. Los únicos que debían quedar en la ciudad eran los hermanos y hermanas, los hijos de Dios. El obispo católico, por supuesto, se opuso a esto y sitió la ciudad. En este momento se estableció un estado de comunismo perfecto, llamado así. Toda su propiedad fue confiscada por los líderes, todos los que desaprobaban la doctrina o expresaban cualquier disidencia eran encarcelados y ejecutados. Y mientras eran ejecutados, cantaban himnos. Se estableció un reinado de terror que se describe en este libro con cierto detalle. El terror había comenzado y fue en una atmósfera de terror que Mathis procedió a llevar a cabo el comunismo que ya había flotado durante tantos meses, una espléndida visión milenaria en la imaginación de los anabaptistas. Mathis lanzó una campaña de propaganda. Y otros predicadores. Se anunció que los verdaderos cristianos no debían poseer dinero propio, sino que debían tener todo el dinero en común, de lo cual se deducía que todo el dinero, y también todos los adornos de oro y plata, debían ser entregados. Al principio, esta orden encontró oposición, algunos anabaptistas enterraron su dinero. Mathis respondió intensificando el terror. Los hombres y mujeres que habían sido bautizados solo en el momento de las expulsiones fueron reunidos e informados de que, a menos que el Padre eligiera perdonarlos, debían perecer por las espadas de los justos. Luego fueron encerrados dentro de una iglesia, donde fueron mantenidos en incertidumbre durante muchas horas hasta que quedaron completamente desmoralizados. Finalmente, Mathis entró en la iglesia con un grupo de hombres armados. Sus víctimas se arrastraron hacia él de rodillas, implorándole, como el favorito del Padre, que intercediera por ellos. Esto lo hizo o pretendió hacerlo, y al final informó a los aterrorizados desdichados que había ganado su perdón y que el Padre estaba complacido de recibirlos en la comunidad de los justos. Después de este ejercicio de intimidación, Mathis podía sentirse mucho más tranquilo sobre el estado de ánimo en la Nueva Jerusalén. La propaganda contra la propiedad privada del dinero continuó durante semanas, acompañada tanto por los halagos más seductores como por las amenazas más espantosas. La entrega del dinero se convirtió en una prueba de verdadero cristianismo. Aquellos que no cumplían eran declarados aptos para la exterminación y parece que se llevaron a cabo algunas ejecuciones. Después de 2 meses de presión incesante, la propiedad privada del dinero fue efectivamente abolida.
A partir de entonces, el dinero se usaba solo para fines públicos que involucraban tratos con el mundo exterior, para contratar mercenarios para luchar contra el obispo, comprar suministros y distribuir propaganda. Los artesanos dentro de la ciudad recibían sus salarios no en efectivo, sino en especie. La abolición de la propiedad privada del dinero, la restricción de la propiedad privada de alimentos y refugios se veían como los primeros pasos hacia un estado en el que todo pertenecería a todos y las distinciones entre mío y tuyo desaparecerían. Bo Kelson mismo lo expresó así: todas las cosas debían ser comunes, no debía haber propiedad privada y nadie debía trabajar más, sino simplemente confiar en Dios. Continuará.